Bueno, hacíamos una pregunta hace 8 días y es hijos, así hemos llamado como esta pequeña enseñanza, hijos. Y la pregunta no tiene que ver con el Señor, la pregunta no tiene que ver con nuestro Padre, la pregunta tiene que ver con nosotros. Yo siento que hagamos algo al final y lo vamos a hacer juntos, pero la pregunta tiene que ver con nosotros, porque cuando estamos preguntándonos hijos, no es o hijos en interrogación, no es realmente poniéndole la responsabilidad a nuestro Padre. Creo que Él ya lo ha hecho todo, creemos firmemente que Él ya lo hizo todo perfecto, lo hizo todo completo para que nosotros podamos vivir como hijos. Entonces la pregunta de hijos es más para nosotros. ¿Nos sentimos hijos? ¿Vivimos como hijos? ¿Actuamos como hijos? ¿Caminamos como hijos? Tiene que ver más a una reflexión personal. Y habíamos dicho hace 8 días que el Señor no quiere sirvientes. El Señor lo que anhela son hijos. Porque a la final al siervo o al sirviente siempre se le considera como en una menor posición. Cuando recordábamos lo que son los sirvientes en aquellos lugares donde se veían, bueno, en la edad medieval, en la corona, el rey, la familia real, todo esto, pues había mucha discriminación y mucho prejuicio con el sirviente, a tal punto que esto del servilismo llevó a la humanidad a vivir una época con la esclavitud que era el mayor acto de discriminación que se pudo haber. Yo no sé si ustedes en algún momento hayan visto alguna película sobre esto. Hay una película de Will Smith que se la recomiendo, no me acuerdo el nombre, sobre esto y qué es lo que vive alguien con un corazón de siervo, o cómo los demás quieren poner a personas en menor valor solo para servirse a sí mismo. Y Jesús fue muy claro en este sentido. Por eso el siervo o el sirviente muchas veces se encuentra en desventaja con aquel que es hijo. Si nosotros miramos, pues los sirvientes en unas épocas no tenían derecho a la educación, no tenían derecho a ciertos privilegios, a ciertos beneficios, no tenían las mismas oportunidades que las que tenían los que hacían parte de la familia real. Y el corazón de siervo pues realmente nos lleva a no disfrutar de lo que es nuestro Padre. Y esto, aunque lo vamos a comentar un poquitico más adelante, en esto tiene que ver también la parábola del hijo pródigo. No solo algunos teólogos y algunos predicadores llaman la parábola de los 2 hijos pródigos, porque uno fue el que salió de la casa, pero uno estaba en la casa, pero su corazón se había ido también. ¿Y cuántos de pronto podemos ser hijos pródigos de corazón? El peligro del corazón de siervo, o el peligro de tener un corazón de siervo, es que de una u otra manera el siervo siempre cree que tiene que luchar por ganarse algo, que el siervo tiene que hacer algo para merecer más, que el siervo tiene que luchar su libertad, luchar sus derechos, luchar sus beneficios. Ese es el problema con el corazón de siervo. Gracias. Y a la final, el corazón de siervo solo habla de no quiero llamarlo espíritu, porque a veces todo lo llamamos como si fueran demonios todo, ¿no? Un pastor con el que estamos haciendo el proceso de Rever nos enseñaba, a muchos pecados los llamamos demonios porque no queremos confrontación, pero sí queremos es oración. Y hay muchas cosas en nosotros que no tienen que ver con liberación. Hay muchas cosas en nosotros que tienen que ver con decisión. Entonces no es que el espíritu de mentira me tomó, o el espíritu de engaño no. Pequé y es la decisión. Hay que tomar decisiones allí. Entonces a veces nos hemos sobreespiritualizado porque preferimos que oren por liberación en vez de reconocer la propia responsabilidad que tenemos con nuestro pecado. Entonces no quiero llamarlo espíritu, sino es un sentimiento, un sentir de orfandad. Saben que el huérfano nunca está contento.
El huérfano siempre está demandando. El huérfano ahora, con esto que se levanta, que ahora se declara el síndrome, se los decía hace 8 días, el síndrome del emperador, que es ahora el hijo que demanda y demanda, y los padres son los que le sirven al hijo, y el hijo abre la boca y los papás están allí. Pues es la distorsión, por no decir la perversión, de lo que es la paternidad. Cuando hablamos de perversión, no solo estamos hablando porque cuando se toca la palabra perversión, muchas veces se lleva como una connotación sexual, pero lo que hizo el diablo realmente con el hombre y la mujer allí en el Edén fue pervertir el diseño. Pervertir el diseño. ¿Y qué es pervertir? Es cuando se le da un sentido diferente, toma un sentido diferente. Fue pervertida la razón de ser, fue distorsionada la razón de ser. Y lo que sucede muchas veces con nuestras vidas y nuestras relaciones es que se han pervertido. La relación entre padres e hijos se han pervertido. Lo que primero quiere pervertir el enemigo es nuestra relación con Dios. Esa relación sana de hijo. Por eso es que a veces está más el corazón de siervo que el corazón de hijo. Juan 8, 31 al 36, lo leímos. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, no me lo tomo porque esto está calientico. ¿Tienen frío? ¿Alguien tiene frío? ¿Quién tiene frío? Levanten su mano. Bueno, venga, Esperancita, venga. No importa, Esperancita, caliéntese un poquito, no va a tomar. Caliéntese un poquitico ahí las manos. Cuando las sienta calienticas me lo vuelve y me lo pasa. Bueno, Juan 8, 31 al 36. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Miren cómo era el asunto. Ellos estaban completamente en cautiverio, estaban allí sometidos al imperio romano, y ellos diciéndole a Jesús: si nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y si tomamos este pasaje: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hay una verdad que tenemos que conocer, y es la verdad de que somos hijos y que hay un Padre en el cielo. Una verdad de que somos hijos. La verdad también es Cristo Jesús, y cuando conocemos a Cristo Jesús, que es la verdad, ¿Cristo qué fue? Primero fue hijo. Decíamos, el Padre lo reconoció como hijo. Antes de que comenzara su ministerio, antes de que comenzara su llamado, antes de que comenzara su servicio, lo primero que el Padre testificó, lo primero que el Padre declaró sobre la vida de Jesús, y que muchos supieran, es que Jesús es su hijo. Su hijo. Y esta verdad es la que nos hace libres. En Él somos también hijos. ¿Por qué creen ustedes que Él se llama Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué se llama Rey de Reyes? A veces hemos tomado la expresión Rey de Reyes porque Él es Rey sobre los reyes de la tierra, ¿cierto? Él es Rey sobre los reyes del mundo. ¿Saben que hay una connotación más profunda sobre Rey de Reyes? ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Que nosotros, el Señor nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Ok, ahí está. Rey de Reyes. Él es Rey de nosotros que también somos reyes, pero Él es
digamos así, un rey supremo, pero Él no está, cuando dice la palabra Rey de Reyes, está dándonos también una posición de privilegio alrededor del Rey. En Él somos nosotros también reyes delante del Señor. En Él. Por eso es que la verdad nos hará libres cuando reconozcamos y podamos ver que en el Hijo nosotros somos hijos. Juan 1:12, ¿qué dice Juan 1:12? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No, ay, perdón. El Señor es mi pastor. No, ay, Dios mío. ¿Qué dice Juan 1? No la pongan. Juan 1:12. No, ya buscaron. Ah, ya buscaron, no. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio cambiemos la palabra potestad. ¿Hay un abogado aquí? Poder, otra palabra. Derecho, otra palabra. Autoridad, otra palabra. Privilegio. Piensen bien. Poder, derecho, autoridad, privilegio. Miren esa palabra. Entonces, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el privilegio, el poder de ser hechos hijos de Dios. Hijos. Esto es lo que el Señor desea empezar a restaurar. Cuando declara Malaquías que vendrá el espíritu de Elías y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Primero hay una realidad que la recordamos hace 8 días. Y es la realidad de que primero, la relación que primero tiene que ser restaurada es la del padre con los hijos. De nosotros como hijos con nuestro Padre. ¿En dónde se restaura esa relación? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús se restaura esa relación. Porque el Hijo, que era unigénito, o sea, antes de que Cristo se manifestara en la tierra, solo había un Hijo. Por eso se declaraba que era el unigénito Hijo de Dios. Pero cuando Cristo viene a la tierra, cuando Cristo hace la obra que el Padre le dijo que hiciera, y cuando nosotros reconocemos esa obra, como lo dice Juan 1:12, más los que lo recibimos, ¿a quién? Al Hijo. Los que creemos en su nombre, ¿en el nombre de quién? Del Hijo, porque tenemos que recordar que la palabra dice que no hay otro camino entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hombre, le decía Pablo a Timoteo. Y también Juan, creo que es en el capítulo 14, declara que Él es el camino, que Él es, y Él es, y nadie va a quién, al quién. ¿A quién? Miren, cuando lean Juan, que los animo a que lean el Evangelio de Juan, cuando lean Juan, van a ver cómo se dirige Juan siempre a la relación, primero a Cristo, y cómo siempre se dirige a Dios como Padre. Bueno, también lo dice Mateo, pero Juan es muy insistente en esto. Nadie viene al Padre, decía Jesús. Nadie viene al Padre, decía Jesús. ¿Qué es lo que primero quiere restaurar el Señor con nosotros? El corazón de hijo. Por eso el Señor dijo que Él es padre de huérfanos. ¿Cómo, Margarita? Bueno, me voy a quedar con el padre de huérfanos. Gracias por la segunda parte. Recorrió la segunda milla Margarita, pero me voy a quedar con padre de huérfanos. ¿Él ya lo hizo? Sí. ¿Cristo ya lo hizo? Sí. Por eso tenemos que no permitir en nosotros ese corazón de huérfanos. Y tiene que ver con esto. Lo segundo, entonces, hijos no sirvientes. Segundo, hijos
no súbditos. Hijos, no súbditos. El propósito de Dios para establecer un reino era establecer un reino de hijos, no un reino de súbditos. Concepto difícil de entender porque desde la perspectiva humana, la existencia de un rey automáticamente implica que hay unos súbditos que les sirven al rey. ¿Saben que esto es lo que más cuesta creer de lo que hizo Jesús? Si ustedes leen Filipenses 2, Jesús llegó y dijo que Él no se aferró a su posición de hijo, de estar delante del Padre en el mismo trono, sino que dejó eso, no se aferró al ser igual a Dios. Y aquí hay algo muy real en este sentido. Cuando ustedes leen Ezequiel 28, no quería entrar allí, pero lo voy a mencionar apenas. Cuando ustedes leen Ezequiel 28, cuando se habla de la caída de Luzbel, al que después llamaron Satanás, el rey de la oscuridad, bueno, cuando viene la caída de Luzbel en Ezequiel 28, ¿cuál fue el detonante que hizo que Luzbel cayera? El querer ser igual a Dios. Y si usted lee en Filipenses 2, él dice Pablo, que él no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. De una u otra manera estaba diciendo Jesús que el peligro de la caída es querer ser como Dios. Y él, para hacer la voluntad del Padre, aún siendo Dios, aún Jesús siendo Dios, no se aferró a esa deidad, sino se hizo como uno de nosotros. Y se hizo hombre. Y vivió en la tierra 100% hombre, 100% Dios también, pero 100% hombre. Y ese hombre llega y dice una de los principios o las verdades que más golpean al corazón del humanismo, que más golpean al corazón del mundo apartado de Dios. Y es que Jesús dijo: yo no he venido a ser servido. Cuando lo que más anhelamos, yo les decía hace 8 días, si algo luché yo, y de la conversación que tuvimos con mi papá en ese comedor y que lo veíamos irascible, y realmente es porque él siempre en el anhelo del corazón está que nos sirvan. Está que nos sirvan. Y una de las cosas con las que yo luché era eso. ¿Por qué a veces son las peleas con nuestros hijos? ¿Cuáles son las mayorías de las peleas con nuestros hijos? Bueno, al menos en mi caso, yo sé que eso no sucede en sus casas. Pero a veces, ¿qué golpea a veces el corazón de uno como papá? Que sus hijos no le sirvan. Les pide uno un favor y eso es la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? Y hay papás que hasta dicen: ¿sí ve? ¿Sí ve? Y es lo que más le choca a uno como papá. Pero cuando yo empecé a entender esto, y obviamente en el verdadero balance, ¿qué hizo el Padre con nosotros? Nos sirvió. El Padre sirviéndole a los hijos. El Padre sirviéndole a los hijos. Y si hay algo que tenemos que romper en nosotros, es ese servilismo. A veces queremos que personas, o sea, siempre el orgullo del ser humano se va a alimentar con que personas le sirvan. ¿Cómo quebramos el orgullo en el corazón? Valdría la pena enseñar sobre esto. Una de las claves para romper el orgullo en el corazón: servir. Porque por eso cuando estamos nosotros aún en el mismo concepto de la iglesia, cuando Pablo decía en Efesios que él ha constituido a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? Posición. Es lo primero que se viene al corazón. Posición. El apóstol. El profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inconscientemente el orgullo que se nos mueve
en el mundo o en la sociedad, de lograr una posición, de lograr un lugar de privilegio, de poder estar sobre personas, porque a la final es eso, hacemos lo que hacemos para estar sobre, eso lo trasladamos ahora a la iglesia. No, es que ahora yo soy pastor, es que ahora yo soy apóstol. ¿Saben qué significa ministro? Póngale la palabra que es, no es servidor, siervo. O sea que yo estoy para servirles, no para que ustedes me sirvan a mí. Entonces la posición que le hemos dado, Cristo como cabeza de la iglesia y el marido como cabeza de la esposa, el marido que está en ese lugar y en ese privilegio ha sido llamado para servir. ¿Dónde está la perversión? Que me sirvan. No es que yo soy cabeza, mi hijita, usted se me sujeta y cierre y se me somete. Esa es la perversión de lo que el Señor enseñó en su palabra. Ahí está la perversión. Pero realmente hemos sido llamados, los que estamos con una gracia en un lugar que el Señor nos ha llamado, es para servir. Para servir. Por eso es que el Señor quiere hijos, no súbditos. Aquel que nos amó, dice Apocalipsis 1, la segunda parte del versículo 5 y el 6, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué puso Jesús en nosotros? Jesús en nosotros puso su misma dignidad. Jesús en nosotros puso su misma realeza. Jesús en nosotros puso su sacerdocio. Lo puso en nosotros. Por eso en Cristo Jesús nos hizo reyes como el rey y sacerdotes como el sacerdote. Ese es uno de los misterios o una de las sombras que era el rey David. Porque acordémonos que solo el sacerdote era el que tenía permitido ministrar delante del arca. Y él con su posición de rey, el Señor le permite ministrar delante del arca. Por eso es que David, cuando lleva el arca a Jerusalén, en la misma actitud de Jesús, como lo declara Pablo en Filipenses 2, que no tuvo, o sea, siendo como Dios, no tuvo esto para aferrarse a esa posición. David, cuando va entrando a Jerusalén, él lo que se despoja, lo primero que él se despoja es de sus vestimentas reales. Él realmente quedó en ropa interior, que era un manto de lino fino. Y allí es donde David danza, porque David reconoce que solo hay un rey. Reconoce que solo hay un rey. Y es en esa actitud que Mical, la hija de Saúl, le reprocha: ¿dónde está el rey? No, bonito quedó el rey delante de sus súbditos. Ese es un corazón de orfandad. Y uno puede entender por qué Mical, yo no lo había visto, yo siempre juzgué a Mical, pobrecita. Yo siempre la juzgué que, pero esa actitud con David. Pero ¿quién fue el padre de Mical? ¿Cuál fue la paternidad que recibió Mical? Si aún la usó, Mical fue un objeto para Saúl. El primero que me libere de este Goliat, le daré mi hija. Fue el objeto. ¿Qué podría esperar uno entonces en el corazón de Mical? De su padre. Por eso la actitud y la reacción que Mical tuvo con David habla de un corazón de huérfano. De un corazón de huérfano. Por eso Jesús, Dios no quería hijos, sino súbditos. Jesús, nuestro hermano mayor. Por eso en el reino de Dios, todos estamos relacionados con el Rey, pero como hijos delante de nuestro Padre. Y lo tercero y último, que se los mencioné hace 8 días también. Entonces el Señor, hijos, mas no siervos.
sirvientes, hijos, pero no súbditos. Tercero, relación, mas no religión. Relación, mas no religión. Porque a la final, la manifestación del corazón de siervo, la manifestación del corazón de súbdito, de allí nace la religión. Y la religión es la perversión de la relación. ¿Y por qué hablamos que la religión es la perversión de la relación? Porque ¿quién fue, pensémoslo bien, por lo que decíamos esta mañana, quién fue el que preparó este día? ¿Quién fue el que dispuso este día? Ah, Dios. Dios fue el que apartó el séptimo día, no nació de nosotros. Peleamos si es sábado o domingo, si eso no nació de nosotros. Eso nació fue en Él. Peleamos por los días. Peleamos cuando Él fue el que apartó este día para que nosotros lo celebráramos. Fue Él. Y cuando yo entiendo que Él lo apartó para que yo lo pudiera disfrutar, yo puedo ver el domingo o el día que apartes tú para el Señor, lo puedes ver de una manera diferente cuando entiendes que fue un regalo del Señor. ¿Qué hace la religión? Tiene que venir. Tiene que venir. Y si el pastor no me ve, ¿qué va a pensar? Eso es la religión. ¿Qué cuando me levanto un domingo, cómo se me manifiesta la religión? No, es que hay que ir a la iglesia. Ninguno de nosotros nos levantamos en algún momento a decir, voy a encontrarme con mi Padre. Junto con mis demás hermanos, voy a encontrarme con mi Padre. El propósito de Dios era restaurar, restablecer la relación que había sido perdida en el Edén, no hacer una religión de esto, porque la religión es la búsqueda del hombre por hallar a Dios, la búsqueda del hombre por su reino. Yo les he recordado que el pastor Edgardo tiene una frase muy interesante en este sentido. Todo lo que el hombre hace a nivel espiritual, sea desviado o no, todo lo que el hombre hace, la búsqueda de algo más allá, la búsqueda de algo más de este plano natural, sencillamente habla de ese, podríamos decir, de esa célula que está, de ese gen que está allí en el corazón del hombre, que le hace recordar que un día estuvimos en el Edén. Un día estuvimos en el Edén. Y realmente nos hace llevar esto para nosotros en Cristo Jesús, poder entender que el Señor lo que quiso fue restablecer la relación con sus hijos. El plan y propósito original del Creador era tener una familia de hijos. Por eso puso su aliento de vida, por eso puso su ADN, por eso puso su genética en el Hijo. ¿O le valdría la pena poder estudiar esto? Porque el aliento de vida de Dios, el ser que estaba allí inerte, lleno de tierra, o hecho de tierra, hecho de polvo de la tierra, no tenía nada, no había nada viviente en él. Cuando sopla el aliento de vida de Dios, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea que puso su sello, su carácter, su vida, su personalidad, puso su temperamento, el suyo. Dios no era colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Puso allí todo en el hombre. Puso su misma esencia en el hombre. Y cuando le dice al hombre, multiplícate, ¿qué quería Dios? Pues que una familia, hijos para él, que pudieran relacionarse con él, como lo hizo el hombre en el Edén. Ahora, este plan fue el que se hizo evidente desde el principio y nuevamente se expresa en la vida de Cristo Jesús cuando vino aquí a la tierra. Lo que hacía Adán en el Edén, trabajaba, le ponía nombre a los animales, se aguantaba la cantaleta de Eva. No, perdón, eso no lo dice la palabra. No, la cantaleta fue evidencia de la caída.
Mujeres, piensen eso. La cantaleta es evidencia de la caída. Y el silencio de los hombres también es evidencia de la caída. Aquí nos damos parejo. Aquí nos damos parejo. Fue la evidencia. Adán lo que hacía en el Edén en una plena comunión con el Padre. Y si nosotros miramos las palabras de Jesús, cuando Jesús dice, lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago, era lo que vivía Adán en el Edén. Era lo que experimentaba Adán en el Edén. En el trabajo, en familia, en todo lo que hacía, era la manifestación del Padre. Y cuando viene Cristo es para restaurar nuevamente esa relación. Y allí es donde encontramos la parábola del hijo pródigo, de los dos hijos pródigos. Sí, donde uno toma su herencia, abandona el hogar, derrocha la fortuna, hace lo que quiere su corazón y decide regresar a casa. ¿Y a quién encontró ese hijo? Ese hijo, cuando cayó en sí, porque dice que volviendo en sí, recordó lo que había en la casa de su padre, y ese hijo, por cuanto había fallado, dijo, le diré a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros, de sus siervos. Ahí estaba el corazón de siervo. Yo no, ¿cómo voy a volver con cómo voy a tener la cara de volver como hijo si cogí todo lo que mi padre me dio y lo derroché? Pero ¿qué es lo que se encuentra el hijo? El hijo podía llegar con un corazón de siervo. El hijo iba con un corazón de siervo. Pero ¿a quién encontró ese hijo con corazón de siervo cuando llegó a la casa? A papá, al padre. Y si yo hubiera sido ese padre, pues sí, lo mando a que sea como uno de mis jornaleros, que me recupere la herencia. Si yo hubiera sido ese padre, si cada uno de nosotros hubiera sido ese padre, ¿cuántos tenemos la capacidad de perdonar eso? Y eso que nuestros hijos no hicieron nada de eso, no hacen nada de eso, ya se nos cuesta perdonarlos. Pero ¿qué hizo el padre? Lo abraza, lo besa, le hace fiesta, le pone anillo, vestido. Con razón la envidia del hermano mayor. Corazón de huérfano que tenía el hermano mayor también. Porque lo que sintió fue envidia de lo que le habían hecho al hermano menor. Y a veces no nos sucede así. ¿O ninguno de ustedes ha sentido envidia cuando de pronto viene un hombre de Dios y le da una palabra profética a alguien? Lo conociera, supiera quién es. Yo sí asisto todos los domingos a la iglesia. ¿No nos ha sucedido, no? ¿No les ha pasado? Digan que sí. Seamos honestos delante del Señor. Y el hermano mayor de una vez envidioso. Pero nosotros podemos ser alguno de los dos hijos. Podemos ser el que abandonó todo, podemos ser el que dejó todo, el que derrochó todo, pero saber que nuestro papá siempre está con los brazos abiertos para recogernos, con los brazos abiertos para decirnos, tú puedes decirme que quieres que yo te haga un siervo, pero quiero que lo recuerdes, Henry. Henry, recuérdalo, eres hijo. Nosotros podemos querer llegar como siervos delante del Señor, pero siempre nos va a decir, tú eres mi hijo. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que estemos haciendo, el Señor te dice, tú eres mi hijo. O puede pasarlo del otro hijo, que es más triste. Yo no sé cuál condición es más triste. Para mí personalmente es más triste la condición del hijo mayor, porque a la final el hijo menor volvió. A la final el hijo menor reconoció que en la casa de su padre había algo diferente, pero el hijo mayor estaba en la casa de su padre. El hijo mayor estaba allí disfrutándolo de su padre. Por eso es que le dice, y es que tú viene tu hijo. Ojo, mira el corazón de huérfano.
Mire lo que hace el corazón de huérfano. El corazón de huérfano, por eso es que yo creo que en ese sentido es que algunos dicen que el ejército, la iglesia, es el ejército que mata a sus heridos. Porque entre nosotros, por eso tenemos que sanar el corazón. Porque nosotros no podemos reconocer que a alguien que de pronto en algún momento hizo lo que hizo, le conocemos la vida, el Señor venga y como que el Señor lo restaure, lo restituya, lo levante y todo. Y no solo eso, sino que desconocemos que ese que es hijo de Dios, ese es mi hermano. Y entonces cuando vemos que vuelve a la casa del Padre, en vez de alegrarnos de que volvió a casa, no estoy hablando de esta casa, sino volvió a la casa del Padre, en vez de alegrarnos, lo que decimos es ese. ¿Y ese qué tiene que decir? Si mire todo lo que vivió. Esa es la manifestación del corazón de huérfano. Y no solo eso, sino que le hace el reclamo al padre: y este tu hijo. Y yo creo que le sacó todo el récord de lo que hizo el hijo, todo. Y este tu hijo. Y le hizo recordar: pero yo que estoy aquí, ni siquiera me has dado un corderito. Es que imagínense, ¿a qué le dio al hijo? Al hijo menor, ¿qué le hizo? Una lechona, becerro bien gordo, y llamó a todo el mundo para celebrar. Y este que tenía un corazón de huérfano le dice: y ni siquiera a mí me has dado un corderito. Traigámoslo a esta época. Ni siquiera una presa de pollo. A este sí le mató la lechona, le hizo la lechona, y a mí ni siquiera el pernil. Vean el corazón, no veamos la cantidad de comida, veamos el corazón. ¿Y cuál es la respuesta del padre? No. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Pero ¿cómo así? Si todo esto es tuyo. Yo cuando llego al apartamento de mi mamá, yo no le digo a mi mamá: mamá, ¿me puede al menos un panecito? Al menos, sí. Y entro y le pido el permiso del panecito. No, yo voy entrando de una vez a darme cuenta que ya Juan Carlos fue y nos dejó sin pan. Ese es su hijo. Ese es su hijo, nos dejó sin pan. Yo voy entrando porque estoy en la casa de papá. Pero es muy triste estar en la casa de papá y no disfrutarlo. ¿Cuál es nuestra condición? Por eso, hijos, si estamos en la casa de papá y no lo disfrutamos, el mínimo detalle de amor, el mínimo detalle de gracia, el mínimo detalle de bondad, puede que en nuestro corazón haya un corazón de huérfano. Cuando sentimos envidia de lo que el Señor hace con otro, cuando queremos que nos sirvan en vez de servir, cuando queremos que todo esté de acuerdo a lo que nosotros anhelamos y queremos, cuando tenemos y anhelamos más y nunca vamos a estar contentos. ¿Saben que la falta de contentamiento habla de un corazón de huérfano? Por eso Jesús decía: ¿tu Padre sabe lo que necesitas? ¿Sabe lo que necesitas? Y yo puedo reconocer que nada me ha faltado. Puedo reconocer que nada me ha faltado. O sea que el Señor me ha dado lo que necesito. El Padre me ha dado lo que necesito. Cuando anhelo más y más y más, puede manifestarse un corazón de huérfano. Pero por eso el Señor quiere que nuevamente volvamos a Él. ¿Saben? Es urgente. Es urgente. Es urgente que volvamos a Él, José. Es urgente que volvamos a Él. Es urgente que volvamos a Él por nuestro corazón. Es urgente que volvamos a Él por
realmente restaurar nuevamente esa relación. Es urgente que volvamos a Él, porque si no volvemos a Él, el dolor, la herida, la orfandad, todo lo que se mueve, se lo vamos a dar a otros, se lo vamos a transferir a otros. Yo les decía hace 8 días, yo he cometido muchos errores con mis hijos. Y he reconocido que en mí ha habido un corazón de huérfano, que me movía por merecimiento. Y ellos no merecen que mi dolor se los transfiera a ellos. Ellos, ¿por qué tienen que vivir mi frustración? Ellos, ¿por qué tienen que vivir mi dolor? Yo tengo que restaurar mi relación con mi Padre. Tengo que buscar acercarme a Él para que yo pueda acercarme a ellos. Y aquí se manifiesta la cruz. Voy hacia el Señor, voy hacia el Padre en esa relación vertical, y voy hacia mis hijos en esa relación horizontal. Solo siendo hijo, no siendo un buen hijo, solo siendo hijo para mi Padre, podré ser un padre para mis hijos. Y no solo estoy hablando a los padres naturales, mamás naturales, no. Solo si volvemos como hijos, dándonos cuenta que Él no nos ha defraudado, dándonos cuenta que Él nunca nos ha fallado. Pero mis hijos, mis generaciones, porque a la final son generaciones. ¿Qué dice la palabra? La maldición llegará hasta ¿cuál generación? Tercera y cuarta. La bendición, ¿hasta cuál? ¿Hasta cuál? ¿Hasta cuál? ¿Vale la pena luchar la bendición? ¿O vale la pena quedarnos y transferir la maldición? Es urgente que volvamos al corazón de papá. Es urgente que arranquemos de nosotros la religión. La religión me dicta que ya voy a comer empanada. Eso dicta la religión. Pero la relación hace que la empanada sea insignificante. La religión me dicta que aquí estoy y aquí puedo estar, aquí yo los veo. Pero saben, ustedes pueden estar aquí y no estar. Esa es la religión. Aquí estoy y no estoy. Aquí puedo estar y bueno, menos mal no han empezado los olímpicos, ¿no? Bueno, ya empezó la Eurocopa. Pero ahorita que se les junte olímpicos, Copa América, Tour de Francia. No es después. Estamos aquí y puede que no estemos. Estamos más pendientes de otras cosas. Eso habla la religión. La religión me habla de cumplir. La religión me habla de cumplir. Y por eso salgo insatisfecho. Y por eso me siento que salgo igual. Y por eso siento que nada ha pasado. Y con todo el respeto a la iglesia tradicional, ¿qué diferente hacemos nosotros? ¿Qué diferente hacemos? ¿Entrar a un templo y salir igual de un templo? ¿Qué diferente es? Si no hay nada diferente, se nos volvió una religión. Pero si yo anhelo una relación, cada encuentro con mi Padre y con mis hermanos hace algo diferente.
¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? El Señor comenzó conmigo, y se los digo honestamente, y no comenzó bien. Porque le recuerdo que Él me hizo ver que en mi corazón había un religioso implacable. Y sé que un día tendré que coger a Samuel y a Daniel. Lo he hecho. Y quitar y arrancar ese religioso del corazón de ellos, porque yo se los transferí. Y sanar el dolor de ellos, porque yo se los transferí. Y sanar la amargura de ellos, porque yo se las transferí. ¿Qué derecho tienen ellos para vivir eso? Nuestras generaciones van a ser bendecidas si volvemos al corazón de papá. Si volvemos al corazón de papá. Un minuto allí, cierra tus ojos. No voy a orar. No voy a orar. Ora tú. La religión dice que el pastor sea el que ore y que el pastor sea el que me bendiga. La religión dice que es el siervo de Dios el que está allá al frente, el que lo hace todo. La relación es cada uno de nosotros y Él. Porque en la religión el pastor nos puede fallar. En la religión falla el pastor y le echo la culpa a Dios. En la relación, así falla el pastor, tu relación con tu padre no está en peligro. Un minuto allí de tu corazón con Él, un minuto. Así no te sientas hijo, dile papá. Así no te sientas hijo, dile papá. Porque así no te sientas hijo, tú y yo somos hijos. Puede que el enemigo nos esté recordando ese récord delictivo que tenemos cada uno de nosotros delante de papá. Pero cada vez que el enemigo nos recuerda el récord de pecados, el Padre nos trae la imagen de las manos clavadas de Cristo en la cruz. Hijos, hijos. Allí dale gracias a Él por lo que ha hecho en ti. Dile que arranque de ti ese corazón de huérfano. Gracias, Señor. Gracias. Que cada encuentro contigo, que cada encuentro con mis hermanos traiga algo diferente a mi vida. Que cada encuentro contigo haga algo más y más en mí. Padre mío, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga a mí tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y en tu nombre, Jesús. Amén.